En un vídeo anterior hemos estado introduciéndonos en el conocimiento de los nombres y los símbolos de los elementos químicos, para lo cual nos valimos de su situación en el sistema periódico. Aunque los alumnos empiezan a estudiar los compuestos químicos antes de haber hecho un estudio detenido del sistema periódico, es muy conveniente que empleemos el sistema periódico como documento de apoyo para el estudio de los nombres, los símbolos y las valencias. Las valencias de los elementos químicos, entendiendo que el concepto de valencia está vinculada con la capacidad de combinación de un elemento químico. Y por eso habíamos relacionado las valencias con su posición en los distintos grupos del sistema periódico. Y el alumno debe de repasar el contenido de aquel vídeo. Damos entonces por hecho el que después de leerlo el alumno al menos aprendió la nomenclatura, la abreviatura, el modo de escribir en química un elemento químico, que como saben es un símbolo químico que es imprescindible conocer para empezar a explicar química y sobre todo para escribir sus compuestos. Pero para escribir los compuestos, es decir, para ser capaz de aprender nomenclatura química, es necesario que, además de lo dicho en el caso anterior, pues sepamos algo más. Sepamos que para escribir la nomenclatura de un compuesto químico tenemos que inventarnos, un número que no es el de la valencia del elemento químico, porque si fuese el de la valencia del elemento químico, pues valdría el haber aprendido aquellos números, todos ellos positivos. Pero el número del que estamos hablando y que queremos insistir en que es un número ficticio, es un número arbitrario, es un número inventado, que se llama el número de oxidación, es el número de cargas positivas o negativas que tendría un átomo en un compuesto químico. De ese compuesto químico fuesen transferidos totalmente de un átomo a otro. Y claro, la transferencia de un átomo a otro tiene que ser consecuencia de que el que llamaremos más electronegativo tira de los electrones. Y por eso se atribuye a cada elemento químico del sistema periódico un número de oxidación. Insistimos que es un número arbitrario concedido a cada elemento químico en razón de una norma que tenemos aquí escrita y que todos debemos de saber cómo se asigna ese número. Dice esa norma: el número de oxidación, que es un número arbitrario concedido, entregado, pegado a un átomo individual, lo es tomando en consideración que si el átomo es un elemento libre, el número de oxidación es cero. O sea que todos esos elementos químicos que hemos leído el día pasado en aquel sistema periódico, bueno, en este que acabamos de sacar de aquí, pues es cero si el elemento está libre. Si está formando parte de un compuesto, la suma de los números de oxidación de todos los elementos, de todos los átomos de esa especie neutra es cero. Y si no fuese un átomo neutro y fuese un ion,
es la carga del ion. Punto tercero. El número de oxidación de los metales es siempre positivo. Y luego vamos a ver cuáles son esos números de oxidación. Y vamos a ver que casi nos sabemos bastantes, ¿eh? O sea que de lo que hemos dicho el día anterior, ahora al inventarnos el número de oxidación, pues muchas de las cosas que hemos memorizado nos van a ser útiles. Bien, el número de oxidación del flúor es siempre -1. Algunos de ustedes dirán, es que usted en la conversación del otro día que habló... Sí, pero la conversación del otro día se refería a las valencias, ¿eh? Y ahora estoy hablando del número de oxidación, que es otra cosa. ¿Va? El número de oxidación del hidrógeno es +1, excepto en los hidruros metálicos, que es -1. Como ven, es un número inventado, atribuido a cada uno de los elementos químicos del sistema de periodo, de acuerdo con una norma que es vale +1 en tal caso, pero si son hidruros es -1. El número de oxidación del oxígeno en los compuestos es -2, excepto en los peróxidos, que es -1. Otra vez, se ve ahí la arbitrariedad del concepto de número de oxidación. Bueno, al decir arbitrariedad queremos decir que es concedido, otorgado, pegado al elemento químico de acuerdo con un convenio. Es un número artificioso. Bien, y finalmente el número de oxidación de cualquier ion monoatómico es igual a la carga eléctrica. Todas estas normas me van a permitir a mí que, en algún caso, pues yo pueda calcular, por decirlo así, el número de oxidación de un elemento químico si tengo en cuenta estas normas. Pues yo qué sé, por ejemplo, voy a escribir un hidruro metálico, ya que hemos hablado ahí de los hidruros metálicos, voy a escribir un hidruro metálico, voy a escribir el hidruro de magnesio, ¿vale? El número de oxidación del hidruro de magnesio es -1 para el hidrógeno, porque hemos dicho antes que era -1 y los metales es +2, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, el multiplicar -1 por 2 es -2, más 2, que es el número de oxidación del magnesio, es 0. Entonces, yo, cuando tengo que escribir un compuesto químico, de acuerdo con esas normas que tengo ahí arriba, tengo que conseguir que la molécula, después de haber memorizado y aprendido que el hidrógeno tiene que tener número de oxidación -1 y el magnesio, que es, como luego veremos en el sistema periódico, un elemento que tiene de número de oxidación +2, pues claro, +2 tiene que haber 2 hidrógenos y por eso la fórmula del hidruro de magnesio es así. Yo qué sé, el bromo. El número de oxidación en el bromo, de acuerdo con lo que estamos diciendo aquí, en un átomo individual es 0. Pues el bromo es 0. El carbonato de calcio. Pues vamos a ver, el carbonato de calcio yo lo voy a dar por conocido y fíjense, el carbonato, como es un metal, el calcio, tiene de número de oxidación +2. Y el oxígeno, como no es un peróxido, tiene de número de oxidación -2. Entonces, +2 del calcio, +2. -2 por 3 es -2. Sí, -2 por 3 es -6. Y entonces esto es -4. Por lo tanto, el carbono tiene que tener número de oxidación
menos 4, perdón, más 4, para que más 4 y 2 son más 6 y menos 6 sea 0, para que la suma de los números de oxidación de la molécula sea 0, el calcio tiene que tener más 2, el carbono más 4 y el oxígeno menos 2. Y de esa manera pues sabemos cuál es el número de oxidación de un elemento químico cuando lo obtenemos por un procedimiento como este. Bueno, como luego veremos y comprobaremos, en el caso que nos ocupa, el número de oxidación del carbono coincide con el que es previsible, de acuerdo con los números de oxidación de los elementos del grupo en el que se encuentra el carbono. El compuesto de potasio, que voy ahora a escribir, no sabemos cuál es el número de oxidación del cromo, pero de acuerdo con las normas anteriores, el oxígeno tiene número de oxidación menos 2, ¿de acuerdo? Lo dice ahí, fíjense, número de oxidación menos 2, por 4, menos 8. Y como hay dos potasios, y los potasios me dice ahí el número de oxidación de los metales es siempre positivo, y luego veremos que está en el grupo en el que los números de oxidación que le corresponden es más 1, pues entonces más 1. Entonces esto es 2 menos 8 más 2 menos 6. Por lo tanto, el cromo tiene que tener número de oxidación más 6 para que, de acuerdo con las normas que aquí tenemos, el átomo sea neutro. Bien, pues esta es una primera idea que tienen que aprenderse los alumnos, y es que para formular necesitamos echar mano de un número de oxidación ficticio que atribuimos o otorgamos o pegamos a cada átomo del sistema periódico de acuerdo con estas normas que tenemos aquí. Y que ahora vamos a ver cuáles son los números de oxidación de los distintos elementos del sistema periódico, y las vamos a ir apuntando en el sistema periódico para que vean ustedes, con respecto de lo que dijimos el otro día, cómo es este asunto del número de oxidación. Pues ahora vamos a anotar en este sistema periódico los principales números de oxidación para que cuando tengamos que fabricar la fórmula de un compuesto químico, fíjense, fabricar la fórmula de un compuesto químico, podamos hacerlo sabiendo cuáles son los números de oxidación de los elementos químicos que forman parte de esa molécula. Porque el haber inventado el número de oxidación tiene precisamente esa aplicación, ese sentido práctico. Miren, números de oxidación que le corresponden a los elementos químicos del grupo este. 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ya lo ven? Número de oxidación de los elementos de la segunda columna del sistema periódico. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Número de oxidación de los elementos del centro del sistema periódico. Recuerdo que el otro día ya todos estos nos los habíamos saltado, porque nos interesan solo algunos elementos químicos. Los demás, de momento, como somos principiantes, no los vamos a estudiar. Pero queremos centrarnos en números y casos concretos para que el alumno se los aprenda. Y si extendemos a un sinnúmero de elementos químicos, ya sabemos que no lo va a aprender.
vamos al centro del sistema, hierro, cobalto, níquel. Números de oxidación, más 2 y más 3. 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 Alguno de ustedes dirá, ya lo sabía. Claro. Hierro, cobalto, níquel. Cobre, plata y oro. Bueno, cobre, plata y oro. ¿Se acuerdan del cobre, la plata y el oro? Bueno, pues el cobre, número de oxidación 1 y 2. La plata 1 y el oro 1 y 3. Bueno, zinc, cadmio, mercurio. Zinc 2, cadmio 2, mercurio 1 y 2. Zinc 2, cadmio 2, mercurio 1 y 2. Números de oxidación, ¿eh? No estoy hablando de otra cosa más que de los números de oxidación. Boro, aluminio, galio, indio y tal. Recuerden, solo hablábamos del boro y del aluminio el otro día. Hoy solo vamos a hablar del boro y del aluminio. Número de oxidación, 3. 3. Grupo siguiente. Número de oxidación del carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Bien, carbono 2 y 4. Silicio 2 y 4. Germanio 2 y 4. Estaño 2 y 4 y plomo 2 y 4. Claro, en algún caso, como vimos de acuerdo con las normas, sería menos 4 en algún caso, ¿eh? O sea que 2 y 4, aquí no me cabe, ¿eh? 2 y 4, 2 y 4. El germanio lo salto porque, bien, estaño 2 y 4 y plomo 2 y 4. Grupo siguiente, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Recuerden, nitrógeno y fósforo, los demás no les vamos a hacer caso. El nitrógeno, como siempre, dando la nota discordante, tiene un montón de números de oxidación. Para no empezar a poner triste al alumno, pues 1, 3, 5, ¿se acuerdan? Bueno, pues 1, 3, 5 por lo menos. Y el azufre, 2, 4, 6 y menos 2. Vamos a apuntarlos porque oxígeno, menos 2. Azufre, 2, 4, 6 y menos 2. 2, 4, 6 y menos 2. Selenio, no los vamos a apuntar. Me da la impresión de que me salté nitrógeno, fósforo, y no los apunté, o por lo menos hablé del nitrógeno, no hablé del fósforo. Bien, el nitrógeno dije que daría muchos, el fósforo 3 y 5 y más 3 y menos 3. Arsénico, antimonio y bismuto me lo salto. Nada. Flúor, menos 1. Cloro, bromo y yodo, 1, 3, 5 y 7. Menos 1, ¿eh? ¿Se acuerdan que lo decíamos al principio? Y los gases nobles nada. Entonces, debo de, utilizando un libro, claro, no utilizando este sistema periódico ni este vídeo, debo de repasar, memorizar, conocer los números de oxidación de los elementos del sistema periódico. Número arbitrario, pero que ya me sabía, porque cuando en el vídeo anterior explicamos algunas cosas de los nombres y de los símbolos y de la posición del elemento químico en el sistema periódico, y hablamos de la valencia, recuerden, esos números se parecen mucho, en muchos casos, al número de oxidación, pero son dos conceptos distintos. Nada más y muchas gracias.